Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. ¿Qué ganas teníamos de profundizar en esto? Hoy vamos a destripar un tema que, aunque tiene literalmente un par de milenios a sus espaldas, os aseguro que resulta increíblemente urgente hoy en día. Nos vamos a basar en el excelente ensayo de Alejandra Orozco Reyes sobre la ética estoica de Séneca. Y es que vamos a hacer un viaje fascinante a la filosofía antigua para descubrir algo sorprendente, cómo un pensador de pleno imperio romano tiene de hecho el antídoto perfecto para la ansiedad de nuestro mundo actual. Al final, la búsqueda de la felicidad es algo universal, y resulta que Séneca nos dejó un mapa magistral para alcanzarla. Vamos a verlo. Pero antes, fijaos por un momento en la sociedad moderna. Es un espejo bastante duro de mirar, ¿verdad? Nos hemos dejado arrastrar por esta era de consumismo desenfrenado, siempre corriendo detrás de falsos ídolos, ya sea el éxito material o buscar desesperadamente validación externa. ¿Y cuál es el resultado? Pues una profunda crisis moral. Paradójicamente, la humanidad actual nunca se había sentido tan sola, tan ansiosa y tan perdida. Y esto nos obliga a hacernos la gran pregunta que guía todo este recorrido. ¿Qué narices es la verdadera felicidad? ¿De verdad es algo que se puede comprar? ¿O será que llevamos todo este tiempo buscando en el lugar equivocado? Así que, para entender esto, pasamos a nuestra primera sección, la crisis del individuo, y cómo pasamos de la antigua polis griega a nuestra soledad actual. Y es que aquí hay un contraste histórico que es, sinceramente, fascinante. Pensad en la época de Aristóteles. En aquel entonces, el ser humano encontraba todo su sentido y propósito como ciudadano de la polis, la ciudad-estado. Todo era una responsabilidad colectiva. La ética y la política iban de la mano, en un mismo pack. Tenían una especie de red de seguridad moral. Pero claro, la polis cae y nace lo que podríamos llamar el individuo moderno. De repente, toda la responsabilidad recae sobre uno mismo. Y sí, esto nos da muchísima libertad, por supuesto, pero a cambio nos arroja una soledad tremenda, súper vulnerable y llena de dudas morales. Una situación que, si lo pensamos bien, es un calco de nuestra crisis posmoderna actual. Si repasamos rápidamente la historia, la evolución es clarísima. Arrancamos en esa era de Aristóteles, donde la comunidad era el centro de todo. Luego llega Alejandro Magno, el helenismo, y de golpe el individuo se queda totalmente a la deriva. Todo este caos desemboca en el Imperio Romano, justo en la época de Séneca, que fue un momento de crisis de valores monumental. Y aquí viene lo interesante. Cada vez que la historia pasa por épocas de crisis sociopolítica, la humanidad no tiene más remedio que mirar hacia su propio interior para buscar respuestas. Es justo en este punto de inflexión, en medio del caos, donde el estoicismo se levanta como una filosofía súper práctica para el día a día. Y eso nos lleva directamente a la segunda sección, vivir conforme a la naturaleza, usando la razón como nuestra gran guía. Ahora, un apunte importantísimo aquí. Cuando los estoicos hablan de la naturaleza, o physis, que nadie se imagine que hablan de irse al bosque a abrazar árboles o estudiar biología. Para nada. En el estoicismo, la naturaleza es ese principio activo y racional que abraza, organiza y ordena absolutamente todo en el universo. Es el logos, esa razón creadora, el fuego cósmico que rige el destino. Entonces, para Séneca, volver a la naturaleza significa, en realidad, alinearse con ese inmenso orden supremo e inteligente del cosmos. Por eso, la regla de oro estoica es esta. Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón. Ya que los seres humanos venimos de fábrica con esa capacidad excepcional de razonar, nuestra manera de fluir en armonía con el universo es, sencillamente, actuar de forma racional. No hace falta buscar soluciones mágicas por ahí fuera. Nuestra propia inteligencia es la herramienta que necesitamos para navegar por la vida de una manera correcta y virtuosa. Es casi como tener el GPS del universo integrado en nuestra mente. Y de esta idea nace la figura estrella de la ética estoica, el sabio. Y ojo, hay que romper un mito enorme aquí. En el estoicismo, alcanzar la sabiduría no es un club VIP exclusivo para ricos, poderosos o eruditos de biblioteca. ¿Qué va? El sabio es un ideal totalmente accesible para la gente de a pie, para cualquiera de nosotros. Simplemente es una persona que ha logrado esa paz y armonía interior mediante la virtud y el autoconocimiento. Hablamos de un estado mental muy práctico, de honestidad serena, donde entiendes cuál es tu lugar en el mundo y sobre todo no dejas que el ruido de fuera te desestabilice. Avanzamos a la tercera sección, la aceptación de la muerte, entendiéndola como un retorno a la physis. Y fijaos en esta frase porque ilustra de maravilla la visión tan revolucionaria que tenía Séneca. La muerte es la liberación de todos los dolores y el límite más allá del cual no pasan nuestras desgracias. Es brutal, ¿verdad? Para los estoicos, la muerte no tiene absolutamente nada de tragedia, ni es un castigo divino. Es solo un retorno totalmente pacífico a nuestro estado original, a esa inmensa naturaleza universal de la que todos venimos. Si desgranamos esto un poco más, surgen varias ideas clave. Primero, la muerte es un ciclo natural, por tanto no es buena ni mala, es simplemente indiferente. De hecho, es lo que libera al alma de las limitaciones del cuerpo.
Séneca nos pega un buen tirón de orejas diciéndonos que vivir aterrorizados por nuestro final solo sirve para aferrarnos al cuerpo y descuidar nuestra mente. Y va todavía más allá. Advierte que llorar desconsoladamente a los demás es ignorar esa ley natural de la transformación. Muchas veces creemos que somos dueños de la vida de nuestros seres queridos, y esa ilusión de propiedad es lo que nos causa un dolor innecesario. Vencer el miedo a nuestra propia finitud es el primer gran paso para ser libres. Lo que nos da paso a la cuarta sección, desapego y control emocional, las claves de la libertad interior. Bueno, aquí tenemos que aclarar uno de los mayores malentendidos sobre el estoicismo. Mucha gente cree que ser estoico implica vivir bajo un puente y rechazar cualquier tipo de éxito. Falso. El propio Séneca fue uno de los hombres más ricos e influyentes de toda Roma. La lección aquí no es la pobreza material, sino que la riqueza no acabe poseyéndote a ti. La filosofía estoica va de desapego interno, no de privarnos de todo por fuera. Podemos y debemos disfrutar de lo que tenemos, pero con la preparación mental de que si mañana lo perdemos todo, nuestra paz interior seguirá absolutamente intacta. Esta idea me parece una verdadera genialidad. Lo suficiente está al alcance de la mano. Quien de buen grado se acomoda con la pobreza es rico. En el momento en que nos damos cuenta de que ya tenemos lo suficiente, nos bajamos automáticamente de la rueda del hámster. Se acabó esa carrera agotadora del consumismo moderno. Cuando dejamos de necesitar compulsivamente cosas externas, es cuando nos volvemos de verdad libres e inquebrantables. Es un cambio de chip total. A la par del desapego material, toca controlar nuestras pasiones. Si ponemos en una balanza la virtud frente al placer, no hay color. La virtud es algo sólido, elevado, invencible, que se guía por la inteligencia y aguanta la peor de las tormentas. En cambio, vivir solo para perseguir placeres desenfrenados es algo súper básico y efímero, que al final acaba esclavizando nuestra mente. Ceder ante impulsos incontrolables es literalmente entregarle el volante de nuestra vida a factores que escapan a nuestro control. El premio gordo de todo este autocontrol emocional es lo que los estoicos denominan ataraxia, una palabra preciosa para describir una imperturbabilidad y serenidad del alma absolutas. Es lograr mantenerte firme y en total calma, como si fueras un faro en medio de una tormenta, por muy caótico que esté el mundo a tu alrededor. Alcanzar esta ataraxia significa dominar las pasiones y mantener a raya los deseos usando pura y dura fuerza de voluntad racional. Llegamos por fin a la quinta y última sección, el camino a la felicidad, la guía definitiva para una vida plena. Aquí tenemos la hoja de ruta, los 3 pilares de Séneca para construir una vida feliz y a prueba de balas. Paso 1, aceptar de una vez nuestra mortalidad y los ciclos de la naturaleza. Paso 2, practicar el desapego consciente de las cosas materiales para no ser esclavos de lo que poseemos. Y paso 3, controlar nuestras pasiones internas a través de la razón. Esta tríada es, literalmente, el corazón de toda la sabiduría senequista. Pero cuidado, no vale solo con asentir frente a la pantalla y entender esto en la teoría. Como dice el propio Séneca, nadie puede llevar una vida feliz, ni siquiera soportable, sin la aplicación de la sabiduría. Y subrayo la palabra aplicación. La filosofía no es postureo intelectual para sonar interesante. Es un estilo de vida que requiere currar a diario. En esencia, de lo que estamos hablando aquí es del arte de aprender a vivir. Si tuviéramos que resumir todos los hallazgos de este análisis, las conclusiones caen por su propio peso. La felicidad es un estado interno, de tranquilidad pura. Jamás va a venir de la validación externa o de acumular trastos. Tenemos que adaptarnos al orden y las leyes de la naturaleza. Y lo más curioso de todo, esta libertad interior no significa aislarse del mundo. Al revés, estar en paz con nosotros mismos es justo lo que nos permite participar en la sociedad de una manera mucho más constructiva y empática. Al final, la filosofía práctica de los estoicos resulta ser el remedio perfecto para la crisis moral que arrastramos hoy en día. Y todo esto nos lleva a una última reflexión para cerrar. Si resulta que la verdadera libertad y la felicidad nacen únicamente del interior y de nuestro propio autocontrol, ¿cómo vamos a empezar a aplicar estas virtudes clásicas para transformar nuestro entorno actual? Está claro que el mundo no va a dejar de ser caótico, pero quienes decidan mirar hacia adentro y tomar las riendas de su propia mente encontrarán la paz sin importar la tormenta que caiga fuera. Ha sido un auténtico placer compartir este recorrido por el pensamiento de Séneca con todos vosotros. Nos vemos en el próximo análisis.